En relación a los impuestos, ¿qué es lo que está pasando con respecto a las operaciones que tengan los ecuatorianos en Panamá? Y ahí les voy a contar un poco la historia. Hace algún tiempo atrás, siempre para Ecuador, mencionaba la palabra Panamá, es decir, los ejecutivos, los empresarios, cualquiera que tuviera algún tipo de transacciones con Panamá, era decir algo malo. Es como una mala palabra. ¿Por qué? Porque Panamá siempre fue un paraíso fiscal. Yo, obviamente, la administración tributaria, cada vez que una compañía tenía operaciones con Panamá o cada vez que una compañía tenía algún tipo de relación o compañías a su vez hechas en Panamá que tenían relación con las de Ecuador, pues siempre había una sospecha de que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque obviamente Panamá pues tenía sigilo bancario, sigilo societario y no estaba dispuesto a entregar información a las administraciones tributarias del exterior, hablemos exclusivamente de nuestro país, Ecuador, y por lo tanto estaba considerado como un paraíso fiscal. Esa era la realidad que teníamos en nuestro país con respecto a este país. Pero ¿qué era lo más duro que teníamos nosotros con respecto a Panamá? Varias cosas que obviamente incrementaban la tarifa del impuesto a la renta en el Ecuador. Por ejemplo, automáticamente, sin importar la cantidad de operaciones que tú tuvieras, es decir, el monto de operaciones que una compañía ecuatoriana tuviera con una compañía de Panamá, pues automáticamente les creaba una relación. Es decir, para las normas tributarias ecuatorianas, la compañía ecuatoriana y la compañía panameña eran compañías relacionadas. Dependiendo de los montos de las operaciones que tenían entre sí, pues había que presentar el anexo de operaciones de partes relacionadas y o el informe de precios de transferencia. Obviamente, eso incrementaba los costos de las compañías porque había que contratar a una empresa que pueda realizar este servicio. Pero eso no era lo único. ¿Qué otra situación teníamos a nivel de tarifa si uno de los accionistas o dentro de la cadena de accionistas, digamos, porque puede haber algunas otras compañías por encima de la compañía ecuatoriana, se encontraba, por ejemplo, residía fiscalmente en Panamá, eso aumentaba la tarifa 3 puntos porcentuales más. Nuestra tarifa del impuesto a la renta en Ecuador es el 25%. Entonces, por ese lado, vamos a decirlo así, del accionista o por esa parte dentro del paquete de accionistas, del paquete accionario de la empresa, pues se incrementaba la tarifa 3 puntos porcentuales, es decir, al 28%, por esa parte de la base del impuesto a la renta. Y también cuando distribuíamos dividendos, pues había que hacer una retención en la fuente, es decir, distribuir del Ecuador hacia el exterior, en este caso una compañía en Panamá, digamos que es nuestra matriz o una subsidiaria, lo que sea que fuere, y teníamos que repartirle dividendos, en este caso, pues obviamente sería una holding, es decir, sería la propietaria de las acciones de la compañía de Ecuador, como ustedes están viendo en pantalla. Había que realizar una retención en la fuente en el presente momento, o sea, como están las normas hoy en día, pues sería del 14%. Los dividendos que se envíen de Ecuador hacia el exterior, ¿verdad? O sea, accionistas del exterior, sean personas naturales o compañías, están exentos del pago, que en el Ecuador tenemos el pago de la salida de capitales. O sea, cuando sale el capital del Ecuador hacia el exterior, hay un pago de una tarifa del 5% de ese monto. Pero si eran dividendos que se enviaban al exterior, pues eso estaba exento, es decir, sería el 0%, excepto si era a un paraíso fiscal. Y ese era el problema, como ustedes están viendo en pantalla. Ese es el problema que teníamos con Panamá y muchas otras cosas que surgen cuando tenemos transacciones de Ecuador con el exterior, específicamente con paraísos fiscales. Entonces, como usted puede ver, aquí tenemos un aumento, ¿verdad?, de la carga tributaria si tenemos operaciones entre Ecuador y Panamá. Teníamos. Entonces, que aquí en mi ejemplo, como usted puede ver, pues tengo una holding panameña, ¿verdad?, que tiene el 100% de las acciones de la ecuatoriana y a su vez detrás de la holding obviamente hay beneficiarios efectivos o beneficiarios finales. Por un lado de la holding, el 50% de esta holding, ¿verdad? De manera indirecta, el 50% de la compañía ecuatoriana, un residente fiscal en Ecuador. Por el otro 50%, pues hay un trust, es decir, un fideicomiso en Estados Unidos, y detrás de ese trust está una persona residente en Estados Unidos, residente fiscal americano.
Así como están las cosas, pues esto es lo que incrementaba la tarifa. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Específicamente en agosto del año 2025. El Servicio de Rentas Internas ecuatoriano emite una resolución haciendo aplicación de lo que ya estaba pasando en el exterior. Panamá dejó de ser o ya no quiso ser el patito feo, ¿verdad? De Latinoamérica y comenzó a abrir su velo societario y mostrarle al mundo, ¿verdad? Qué operaciones bancarias, inversiones tienen los residentes no fiscales en Panamá del mundo. Pues obviamente en este momento, pues, ¿qué hace Panamá? Pues hace el CRS, el Common Reporting Standard, que es un anexo que muestra justamente las operaciones bancarias de no residentes panameños. Y obviamente con el Ecuador firma un convenio para el intercambio mutuo de información de fines fiscales, obviamente de residentes ecuatorianos que tengan operaciones en Panamá. Al abrirse al mundo, pues deja de ser paraíso fiscal, ya deja de ser considerado paraíso fiscal en el exterior. Y esa norma es la que acoge Ecuador y para agosto del año 2025 de nuestro listado, porque en las leyes ecuatorianas tenemos nuestro propio listado de paraísos fiscales, es eliminado Panamá. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, toda la carga impositiva que había antes, que lo habíamos mencionado hace unos minutos, se elimina. Ahora ya no es el 14% cuando enviemos dividendos hacia Panamá, sino que va a ser el 10%, que es lo usual cuando enviamos dividendos al exterior. Es la retención que se hace en el Ecuador. O sea, del monto se retiene un 10%, se le paga a la administración tributaria y el resto de dividendos es enviado al exterior. Entonces, ahí nomás ya bajamos 4 puntos porcentuales. Pero la mejor noticia de esto es que no se paga el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas no se paga cuando se trata de dividendos como lo habíamos mencionado antes. Como ya no es paraíso fiscal, pues la tarifa del impuesto a la salida de divisas es el 0%. Ahí nomás ya hay un ahorro también del 5%. Imagínate, la carga tributaria baja ostensiblemente cuando ya Panamá deja de ser paraíso fiscal y todo lo que habíamos hablado antes de que se aumenta la tarifa del impuesto a la renta de Ecuador en 3 puntos porcentuales, todo eso ya deja de existir. ¿Qué sucede en ese momento? Como dice un amigo, a correr que todo es pampa con Panamá. Entonces vamos adelante con todas las operaciones, porque anteriormente, como habíamos dicho, decir Panamá era una mala palabra ante la administración tributaria y que hacía la administración tributaria, pues que hacía auditorías, requerimientos de información, porque para ellos algo no estabas haciendo bien. Y no solo la administración tributaria, otros agentes también de control del Ecuador. Pero cuando ya se quita esto, pues vamos y tengamos nuestras inversiones en Panamá. Pero ¿qué sucede entonces en ese momento? Viene el asunto de las compañías foráneas controladas. ¿Qué sucede en ese momento? Las compañías foráneas, el régimen de compañías foráneas y controladas también no es nuevo, eso ya se aplica en el exterior, específicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde lo conozco. ¿Y qué sucede? Pues que ahora el Ecuador, desde el año 2024, pero más específicamente comienza a cumplirse desde el año 2025, el Ecuador dice, ok, si tú tienes operaciones, si tú tienes relacionadas en el exterior, como están viendo en la pantalla, ya no importa si esto es Panamá, esto es cualquier jurisdicción en el exterior, porque acuérdense que Panamá ya no es paraíso fiscal, pues tienes que reportar ese impuesto en el exterior. Si es que tú tuviste ganancias en el exterior, pues las tienes que, la base neta, es decir, los ingresos menos los costos y gastos que se puedan atribuir a esos ingresos. Estoy hablando del exterior, las tienes que reportar, es decir, el beneficiario final las tiene que reportar en su impuesto a la renta en el Ecuador. Ese es el famoso régimen CFC o el régimen de compañías foráneas controladas, compañías foráneas controladas, CFC, que entra, como digo, en plenas funciones en el año 2025. Ahora, ¿cómo una compañía del Ecuador cae en este régimen? Tienen que darse estas tres situaciones que se muestran en pantalla. Primero, obviamente, la sociedad del exterior, pues no tiene que ser residente en el Ecuador. En mi ejemplo, pues habíamos dicho que tenemos una holding en Panamá, ¿verdad? Al decir holding, recuerde que las compañías holding son tenedoras de las acciones de otras compañías. En este ejemplo, pues de una compañía del Ecuador. Por si acaso, eso creo que me faltó mencionarlo. Entonces, no es que tiene una operación real en Panamá.
Y eso va a traer implicaciones, ya la vamos a ver más adelante. La segunda opción es que el beneficiario final sea residente en el Ecuador. Si usted se fija aquí, ya se van cumpliendo dos. Una, la compañía no es residente en el Ecuador, está residiendo en Panamá. Segundo, el beneficiario final tiene que ser residente en el Ecuador. Sí, pues obviamente lo tenemos. Aquí está el beneficiario final. Y con una participación efectiva igual o mayor al 25%. En mi ejemplo es el 50%. O sea, obviamente califica. Y la tercera es que tenga una tasa efectiva de impuestos sobre la renta inferior a un 60% de la nuestra, a la que corresponde en el Ecuador. La nuestra es el 25%. Si a eso le calculamos el 60% menos, pues estaríamos hablando de una tarifa menor al 15%. Entonces, y eso también no es una ley que se ha inventado el Ecuador, eso también es internacional. De manera internacional, la OCDE, este tipo de organismo, la OCDE, pues ha establecido que las compañías, los estados, vamos a decirlo así, pues que tengan, por ejemplo, tributación territorial, es decir, que solo se pague por los ingresos que se generen en el país, tengan por lo menos una tarifa mínima del 15%. Por eso que la tercera opción es que sea menos del 15%. En mi ejemplo se cumplen las tres. La compañía no reside en el Ecuador, aquí está panameña. El residente fiscal tiene el 50% de las acciones de la holding panameña, o sea, más del 25%. Y la tarifa que paga esta holding en Panamá, como lo mencioné, en Panamá hay esta tributación territorial, no se paga por los ingresos de afuera, pues es el 0%. Cualquier ingreso que reciba esta compañía en Panamá el impuesto sería el cero. Obviamente, mucho menor al 15% que establece el régimen CFC. Se cumplen las tres en mi ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta operación que teníamos acá y decíamos, bueno, ahora la estamos sacando barata, porque ya solamente tengo que pagar un 10%, te paga el 14% más el 5%. Ahora solo estoy pagando un 10% al momento de enviar dividendos, porque ya dejó de ser Panamá paraíso fiscal. Ahora se complicó el asunto, es decir, ahora, digo, desde el año 2025. Porque los ingresos que yo estoy enviando a Panamá, es decir, los ingresos que se envían de Ecuador a Panamá son dividendos, los tiene que reportar el residente fiscal ecuatoriano como tal en Ecuador y pagar el impuesto a la renta de esos dividendos en el Ecuador. ¿Qué hace este tipo de régimen? Obviamente, pues quitar este tipo de compañías que están intermedias. Le está diciendo a la administración tributaria del ecuatoriano, oye, yo no sé por qué tienes esto afuera, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista tributario. Pero porque si tú estuvieras en el Ecuador y no existiera la panameña, te pasara lo mismo. Tuvieras que reportar esos dividendos aquí, pagar un impuesto por esos dividendos que recibes, ¿verdad? Que es la utilidad final en el Ecuador, ya después de haberle pagado el servicio de rentas internas y haberle pagado a los empleados. La utilidad final es el dividendo. Entonces, obviamente, eso quiere desincentivar este tipo de estructuras en el exterior. Entonces, al cumplirse los tres, todos los dividendos que se envíe de Ecuador a Panamá, ¿verdad? Al menos por la parte proporcional que le corresponde al residente ecuatoriano, en este caso la mitad, el 50%, tienen que ingresar en su renta personal, en este ejemplo, porque el beneficiario final, o sea, la última persona en esta estructura es un residente fiscal ecuatoriano, al menos en la mitad. ¿Cómo se complica eso? Se complica de forma importante. Vamos a suponer que Ecuador distribuye $500.000 a Panamá, ¿verdad? De dividendos. La ganancia final en Ecuador, después del pago de impuestos, son 500.000, se envían obviamente a la matriz, en este caso la holding panameña. El impuesto es 0%, como ya lo mencionamos, recibe la mitad, es decir, $250.000, y el régimen CFC le dice, oye, esos 250.000, pues lo tienes que tributar en el Ecuador. ¿Por qué? Porque no tributaron en el exterior. Y aunque hubieran tributado en el exterior, la norma establece el régimen CFC que igual los ingresas como parte de tus ingresos en Ecuador, porque en Ecuador la tributación es global por todos los ingresos que se hacen en el exterior, igual se declaran en el Ecuador, y el impuesto que hayas pagado lo tomas como crédito fiscal. Eso dice la norma, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Ya los números, que es lo que nos gusta a los contadores y asesores ver, ya en números ya la cosa se complica. Este es el impuesto a la renta ecuatoriana, al menos la forma cómo se calcula el impuesto a la renta ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas, la Administración Tributaria en el Ecuador. Entonces tengo los 250.000 y aquí comenzamos porque la tributación de personas naturales
En el Ecuador es por franja o por brackets, como le quieran decir. ¿Qué pasa cuando recibo más de $100.000 de ganancia final, vamos a decirlo así? Se va a la última parte de la tabla, a la última parte. La última franja de esta tabla es el 37%. Esa es la última franja, lo que tiene que ver con personas naturales. ¿Cuánto me sale de impuesto a pagar? Porque como no lo pagué en Panamá, lo pago en el Ecuador, 76.388,28 centavos. O sea, por esta operación se va a $76.000. Y uno diría, bueno, ya se complicó todo. Todo lo que parecía que Panamá dejó de ser paraíso fiscal era muy bueno para los ecuatorianos, ahora se complicó. Pero miren lo que pasa. Recientemente hay un proyecto de ley, la ley 641 en Panamá, que habla acerca de la sustancia económica. Y eso en principio debería complicarle la existencia a todos los residentes extranjeros, ¿verdad? No fiscales en Panamá, es decir, el resto del mundo que tenga operaciones en Panamá. ¿Por qué? Porque a partir del año 2027 las entidades panameñas que formen parte de un grupo multinacional, aquí está mi ejemplo, forma parte de un grupo multinacional, pero para mi ejemplo solo puse una sola corporación, pero aquí pueden ser muchas en Ecuador. De hecho, puede haber hasta una holding ecuatoriana antes de la holding panameña, o pueden haber trust, o pueden haber LLC americanas, las que sean, formen parte de un grupo multinacional, podrían pagar un impuesto mínimo del 15% sobre sus rentas pasivas netas, a menos que demuestren sustancia económica en el país. Ahora, ¿cuál es esa sustancia económica? Entonces, aquí está, mire, la entidad panameña está vinculada a otras entidades por propiedad o control, en este caso por propiedad, porque es dueña del 100%, aquí está, de la ecuatoriana, en mi ejemplo. Las entidades del grupo residen en diferentes jurisdicciones, en este caso Ecuador. La entidad panameña se consolida, forma parte de los estados financieros del grupo. No aplica si la empresa pertenece a una persona natural y no conciliada con entidades del exterior, no es mi ejemplo. Pero ¿cuáles son las famosas rentas pasivas? Porque aquí hablaba de las rentas pasivas, ¿no? El 15% sobre sus rentas pasivas netas, a menos que demuestren sustancia económica. ¿Cuáles son las rentas pasivas? Pues dividendos, ganancias de capital, intereses, regalías, rentas de capital. Estas son las rentas pasivas. Hasta ahorita todo va aplicando según la estructura que yo puse para el ejemplo. ¿Cómo salgo de eso para las compañías o los países que dicen, oye, yo no quiero ese problema? Demostrar sustancia económica. ¿Cómo se demuestra en sustancia económica? Con instalaciones físicas adecuadas, con gastos operativos, con decisiones estratégicas y gestión de riesgo desde Panamá, es decir, territorialmente, un equipo humano calificado y suficiente para la actividad, no simplemente contratar a un empleado en Panamá y bueno, ya ahí ya tengo sustancia económica, ¿no? Pues la Administración Tributaria panameña va a buscar un equipo humano calificado y suficiente. Verá, para las holding puras o tenencia inmuebles habrá requisitos más simples. ¿Cuándo comienza a aplicarse? En el año 2027, ¿verdad? La primera declaración obviamente se va a hacer en el año 2028 y dentro de 90 días pues ya va a haber mayor reglamentación sobre este tema. Entonces uno dice, ahora sí que se complicó todo. Ya Ecuador no puede tener operaciones y transacciones con Panamá. Por más que ya dejó de ser un paraíso fiscal y ya me conviene, se complicó. Porque ahora tengo hasta el régimen CFC. Pero la realidad es otra y por eso es este video, por eso le decimos la verdad sobre los impuestos. La realidad es totalmente diferente. Al revés, se abrió un abanico de oportunidades al Ecuador. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si aplicamos el régimen CFC, y vámonos un poquito para atrás solo para poder explicar esto, dijimos que el régimen CFC era si tenía una tarifa menor al 60%, es decir, menor al 15%. Pero la ley 641 me obliga a mínimo pagar el 15. Si yo pago el 15, básicamente salgo del régimen CFC en Ecuador. ¿Se entendió? Si la tarifa de Panamá llega a ser ahora el 15%, ¿verdad? Llega a ser ahora el 15%, entonces salgo del régimen CFC en Ecuador y ya no tengo que pagar estos $76.000 que tenía que pagar en cabeza del accionista por aplicación de ese régimen. ¿Sigue siendo el 50% el paquete accionario? Sí, pero para que sea régimen CFC se tienen que cumplir esas tres condiciones que habíamos mencionado antes. Entonces, si se cumple solamente una, pues en realidad no hay régimen CFC. Es decir, ya no tendría que ingresar esas rentas y pagar el impuesto.
porque ya no estaría dentro del régimen CFC. ¿Por qué? Porque ahora estoy pagando en el exterior una tarifa del 15%. Ahora estoy pagando en Panamá, como dijimos ahora con la ley 641, que para muchos esta ley se ha complicado. Dice, ahora se complicó, saquemos todos nuestros negocios de Panamá y llevemos a los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Si se trata de Ecuador, no. Si se trata de Ecuador, al revés, nos beneficia. Porque no pagamos 76.000, pero sí vamos a pagar un impuesto. Porque dice, usted va a tener que pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque es una holding. No tiene operaciones en Panamá porque su tarea, por así decirlo, es solamente tener las acciones del Ecuador. Entonces, nunca vamos a poder demostrar una sustancia económica en Panamá porque no la tiene. Ese tipo de operación no la tiene. Aunque todavía falta reglamentación para poder saber cuáles son los requisitos de la holding. Pero en todo caso, si el peor escenario, vamos a decir, lo dice la Administración Tributaria panameña, no, usted tiene que pagar el 15% por esos $300.000 que recibió, aún salimos con ventaja, porque fíjese, en el Ecuador dijimos que es el 37%, es decir, 76.000. Pero en el Ecuador, pero en Panamá, aplicando el proyecto de ley 641, se estaría pagando 37.500. O sea, básicamente nos estaríamos ahorrando casi que un poco más de la mitad de lo que tuviéramos que pagar en el Ecuador dentro del régimen CFC. Entonces, al final, ¿qué podemos decir de todo esto? Que sigue siendo Panamá un buen lugar para que los ecuatorianos tengan inversiones en ese lugar. Claro que sí, más ahora con la aplicación de esta ley 641. No solamente hablemos de Panamá, hablemos de otros países en el mundo que también tienen esta tributación no extranjera, ¿verdad? Perdón, extranjera, no territorial, mínimo del 15%. Si es menos del 15%, otra vez volvemos al tema de paraísos fiscales y eso es lo que no queremos hacer. Pero hablando específicamente de Panamá, es una muy buena opción. Ahora, ¿por qué queremos abrir una holding en Panamá? Bueno, la razón que queremos abrir una holding es porque la holding, especialmente si son extraterritoriales, pues obviamente eso nos ayuda a tener una planificación patrimonial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el Ecuador, la información societaria es pública. O sea, cualquiera, eso puede ser inclusive personas que quieran hacerle daño a los dueños de estas corporaciones, hablando específicamente de esta persona o las personas naturales que estén detrás de esta holding panameña, pueden entrar y ver qué tipo de propiedades. Eso puede ser alguien que quiere enjuiciarlo, un cliente insatisfecho, un proveedor insatisfecho, un empleado insatisfecho. Puede entrar a esta información pública de la Superintendencia de Compañías de Ecuador y ver quién es el propietario. Por ejemplo, hoy la violencia en el país se ha disparado de forma increíble y muchos personas malas, pues obviamente pueden entrar y ver quiénes son los propietarios de esto. Vamos hacia ellos para extorsionarlos, por ejemplo, vacunarlos, le llaman en el Ecuador, o peor aún, el peor escenario, secuestrarlos. Pero cuando yo tengo una holding panameña, ya no es público. Llega la información hasta ese punto y ya no se sabe quiénes están detrás de esa holding panameña. Entonces, en cierta medida, tener este tipo de operaciones en Panamá o en otra parte del mundo, pero ahora hablando específicamente de Panamá, porque también no es tan costoso, nada de lo que estamos hablando realmente es conveniente, oculta para ojos de la gente mala o el ojo común, vamos a decirlo así, porque no para ojo público, obviamente esta información sí la tienen las administraciones tributarias de Panamá, ya dijimos que Panamá se abrió al mundo, y sí la tiene obviamente la administración tributaria en el Ecuador. Pero para ojo público, digamos, el ojo de cualquier otra persona, en especial de las personas que quieran hacer malas, va a estar oculto. Puede ser inclusive para poder guardar las cifras con la competencia. También queremos hacer eso. Pero la parte fundamental de tener una holding en Panamá y en otra parte es que es extraterritorial. ¿Eso qué significa? Lastimosamente en el Ecuador, las reglas cambian cada vez. Las reglas tributarias, los jueces también pueden ser corrompibles. Entonces, ¿qué queremos? Si tenemos todas nuestras cosas en el Ecuador, obviamente vamos a tener la operación en el Ecuador y somos residentes ecuatorianos, ¿verdad? Tenemos toda la operación en el Ecuador, tenemos la fábrica, tenemos la industria, tenemos el buffet, lo que sea que fuere, y aquí es donde se genera toda la operación. Pero la ganancia o parte de la ganancia, pues haberle pagado a empleados, haberle pagado el servicio de rentas internas y haberse pagado a sí mismo también los accionistas,
pues se puede enviar a Panamá y de Panamá inclusive se pueden hacer inversiones con esos. Estos dividendos que están llegando a Panamá no es para guardar o ocultar el dinero ahí, como algunos dicen, no, es que te estás llevando el dinero de la patria ecuatoriana. En realidad no, porque una vez que esté en Panamá se puede poner ese dinero en inversiones, la oportunidad de inversiones es muchísimo. O tenemos el dinero en Panamá conectado con una cuenta bancaria de inversión en Estados Unidos. Se puede entrar a la bolsa, se pueden comprar bienes, lo que sea. O sea, el abanico de opciones comienza a abrirse cuando salimos del Ecuador. Eso no quiere decir que está mal hacer operaciones en el Ecuador. De hecho, muchos extranjeros vienen y hacen operaciones en el Ecuador. Pero es una muy buena opción, por ejemplo, si usted quiere tener una planificación patrimonial, es decir, cuidar su patrimonio. Aquí hay compañías en el Ecuador que han estado por 50 años en el país creando patrimonio, generación uno 2 3 ya va por la cuarta generación. Imagínese eso, perderlo de la noche a la mañana por manos de las personas inescrupulosas, de gente que está pendiente de hacerle la maldad a otros. Imagínese perder eso o tener que pagar un impuesto, una vacuna hacia algún extorsionador. No queremos eso, por eso queremos cuidar, porque ese patrimonio al final va a terminar en manos de sus hijos, en manos de sus nietos, y hay que seguirlo bajando generacionalmente, hacer la sucesión generacional. Si lo tenemos fuera del país, es una muy buena opción para poderlo proteger y no va a estar ahí muerto. Ahí puede seguir creciendo, de hecho, fuera del país. Usted puede invertir fuera del país también y hacer crecer su patrimonio, como hacen, por ejemplo, las personas o los accionistas, los dueños, CEO que tienen family office, siguen haciendo inversiones ya de su dinero, ya, porque estos $300.000 ya pagaron los impuestos en el Ecuador. Acuérdense que al enviarlos yo al exterior, yo pago un 10% sobre estos 300.000, ¿verdad? Y ya están todos satisfechos los impuestos que correspondan y yo con ese dinero, que son mis ganancias como accionista, puedo seguirlo haciendo crecer en el exterior si quiero o en el Ecuador, como sea que fuera. Pero eso es una muy buena opción. Entonces, las opciones se abren al hablar de estos temas con Panamá, son infinitas. Si quiere más información sobre cómo poder invertir, lo que acabamos de mencionar, proteger el patrimonio con estructuras en el exterior, como ustedes acaban de ver, de forma legal, por supuesto, obteniendo inclusive ventajas fiscales, pues nos puede contactar.